cositas tiene mucha utilidad en la vida intrauterina como en la extrauterina. En la vida intrauterina nos dicen que estas fontanelas nos ayudan mucho en el momento del nacimiento, porque ¿qué va a suceder? Que en el momento del nacimiento los huesitos del bebé van a tener que superponerse unos sobre otros para poder achicar el tamaño de la cabecita y poder el bebé entonces fácilmente a través del canal del parto salir y ser expulsado, ¿sí? Pero se imaginan si esta cabeza fuera rígida desde un inicio, sería complicado poder nacer por parto, ¿no es cierto? Sería muy complicado. Entonces, a veces cuando la mamá tiene las caderitas muy estrechas, sucede que esta superposición es tan importante que el pobre bebecito ha tenido que moldear su cabeza de acuerdo al diámetro de esa pelvis para poder salir por el canal del parto. Y resulta que cuando nace como los Simpsons, ¿no es cierto? Con su cabeza así de alargada, ¿verdad? Pero no es tanto para preocuparse, digamos, porque a medida que va pasando el tiempo, esos huesitos que se habían superpuesto, pues de a poquito van a ir retornando a su lugar y al final la cabecita va a estar igual redondeada. A veces es tanto el trauma que sufre el pobre bebé para tener que ir a través del canal del parto, que hay bebecitos que nacen incluso con un tremendo hematoma en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha sido en el momento justamente que iba atravesando el canal del parto, ha sufrido trauma a ese nivel, donde se ha llevado a cabo un sangrado y se ha formado un hematoma. Esto tampoco hay necesidad de hacer nada, simplemente se lo va controlando al bebé, porque a medida que pasa el tiempo ese hematoma se tiene que ir reabsorbiendo solo, ¿sí? Entonces vean cómo es que nos ayuda en el momento del nacimiento el hecho de que estas suturas sean laxas y que además tengamos las fontanelas también. Y cuando el bebé nace también nos sirve muchísimo, porque si nosotros recibimos un recién nacido y después vemos que este empieza a presentar vómitos, convulsiones, entonces ella nos está orientando de que está sucediendo algo en la cabecita y muy probablemente sea todo eso debido a un aumento de la presión intracraneana que puede ser originado, puede ser por un tumor, puede ser originado tal vez hasta por una meningitis, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros necesitáramos hacer, por ejemplo, una ecografía, podemos hacer a través de la fontanelita anterior un examen ecográfico y poder visualizar toda la parte interna del cráneo, que es un examen mucho más rápido, digamos, ¿sí? Porque ya para una tomografía y demás habría que sedarlo al bebé, porque para sacar esta tomografía tiene que estar quietito, ¿no es cierto? En cambio, la ecografía, pues así se mueva, igual vamos viendo con el transductor a través de la fontanela toda la parte interna del cráneo. O también nos sirve en el momento en el que aquel recién nacido lactante ha empezado con diarrea, vómitos y demás y se ha deshidratado, entonces la fontanela, ¿cómo estará? Deprimida, ¿no es cierto? Entonces nos ayuda también a poder diagnosticar, en este caso hablando de lo que viene a ser la deshidratación. Tomamos nosotros en cuenta como un parámetro de deshidratación en el recién nacido en el lactante la fontanela. Cuando esta está deprimida, pues entonces parte de lo que es la deshidratación, porque lo normal sería que esté nomás al ras de la cabecita. O si sucede lo contrario, que la fontanela está abombada, también nos hace sospechar de un aumento de la presión intracraneana, ¿verdad? Entonces fíjense la ayuda que nos otorga el hecho de que estas suturas sean laxas y que tengamos la presencia de las fontanelas. En cuanto a cabeza, nada más que eso. Hemos visto cabeza, nos tocaría ver entonces tronco. Al decir tronco nos estamos refiriendo a la columna vertebral. Y ya les habíamos dicho que la columna vertebral se forma a partir del mesodermo paraxial, ¿sí? Y vuelvo a repetirles que el mesodermo paraxial está formado por los somitas. A partir de estos somitas, ¿qué es lo primero que va a aparecer para la formación de la columna? Vayan observando. Vamos a ver la aparición de unos bloques o segmentos de tejido, así. Bloques o segmentos de tejido que se forman a partir de los mismos somitas.
Y entre un bloque o segmento de tejido y el otro, aquí aparecen o se forman las arterias intersegmentarias, o sea que quiere decir que están entre un segmento y el otro. Arterias intersegmentarias. Por otro lado, más o menos a la mitad de cada bloque o segmento de tejido aparece un filetito nervioso y por fuera un miotoma, ¿sí? Que parece un riñoncito. Aquí igual, su filete nervioso y el miotoma, lo mismo aquí, filete nervioso y miotoma. En todos aparece así, más o menos en la parte media de cada segmento aparece entonces el filetito nervioso y su miotoma. Pero además hay una otra estructura que se estaría formando a este nivel. ¿Se acuerdan? La anterior gestión les habían dicho de que la notocorda era una estructura maciza que se formaba a partir de las células prenotocordales y que formaba la línea media o axial del embrión. ¿Se acuerdan? Que en segundo semestre, cuando estemos viendo la formación de la columna vertebral, vamos a volver a acordarnos de la notocorda, les había comentado, ¿sí? Entonces, dijimos que la notocorda se encontraba en la línea media o axial del embrión, y eso es lo que dividía al embrión en una mitad izquierda y una mitad derecha. Por eso que ahora, hablando de la columna vertebral, en nosotros la estructura que divide nuestro cuerpo en dos partes, izquierda y derecha, es la columna vertebral. Por eso que aquí, cuando hablamos de columna vertebral, ustedes van a ver en todo lo largo de lo que va a ser la columna vertebral, la presencia de la notocorda. ¿Ya? Entonces, la notocorda, de inicio, está prácticamente recorriendo todo el largo de lo que va a ser la columna vertebral. Entonces, lo primero que va a aparecer son los bloques o segmentos de tejido, las arterias intersegmentarias, el filete nervioso y los miotomas, ¿sí? Y la notocorda que está en todo lo largo de lo que va a ser la columna vertebral. Ahora vean cómo a partir de estas estructuras se va a ir a formar la columna vertebral definitiva. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En su libro ustedes tienen aquí unas flechitas dibujadas así, ¿sí? ¿Qué significa esas flechitas que tienen dibujadas? Significa que de la parte inferior de este bloque o segmento de tejido empieza a condensarse hasta la parte superior del otro. Se condensa, se osifica y forma un cuerpo vertebral, ¿sí? Eso es lo que les está indicando las flechitas. Que de la parte inferior de este segmento a la parte superior del otro se condensa, se osifica y forma un otro cuerpo vertebral. Aquí pasa lo mismo. De la parte inferior de este segmento a la parte superior del otro se condensa, se osifica y forma un otro cuerpo vertebral. Eso significa que los cuerpos vertebrales están formados por la condensación y osificación de la porción inferior de un segmento hasta la porción superior del otro. ¿Está bien? Y ahora fíjense que entre un cuerpo vertebral y el otro ha quedado un espacio, que es el disco intervertebral. Si ustedes se fijan a nivel de los cuerpos vertebrales, desaparece la notocorda porque se ha osificado esa parte, ¿no es cierto? Se ha vuelto hueso, por eso desaparece la notocorda. Pero fíjense que a nivel del disco intervertebral permanece la notocorda. ¿Qué es lo que va a formar entonces esta notocorda a nivel del disco intervertebral? Va a formar el núcleo pulposo. Núcleo pulposo. ¿Ya? Por otro lado, ahora, el filete
nervioso y los miotomas, fíjense, ha quedado a nivel de los discos intervertebrales, ¿no es cierto? Porque de principio estaba más o menos a la mitad de cada segmento. Ahora fíjense que con esta modificación que se ha sucedido, estos miotomas están a nivel de lo que son los discos intervertebrales. Por lo cual entonces, este miotoma va a formar unas fibras musculares que van a unir un cuerpo vertebral con el otro, ¿sí? Y este filetito nervioso que estaba aquí va a pasar a inervar ese musculito. Así. Lo mismo va a pasar aquí. Este miotoma va a formar músculo que va a unir una vértebra con la otra y el filete nervioso lo va a inervar. Y así va a quedar formada entonces la columna vertebral. ¿De dónde se origina? Del mesodermo paraxial. ¿Sí? ¿Está clara esta parte? Ahora, cuando nosotros decimos cabeza, tronco, no nos estamos refiriendo pues solamente a la columna vertebral, al decir tronco, porque parte del tronco va a venir a formar también lo que son las costillas y el esternón, ¿no es cierto? Las costillas nos dicen que sería como una prolongación nada más de las vértebras. Entonces, ¿cuál es el origen de las costillas? ¿Cuál? Fuerte, sin temor. Por eso, la columna vertebral, ya hemos dicho que se forma del mesodermo paraxial. Ahora, las costillas nos dicen que es como una prolongación de las vértebras. ¿Cuál es el origen de las costillas? Claro, mesodermo paraxial. Ya en la pregunta les estoy dando la respuesta, ¿no es cierto? Como de qué color es el caballo blanco de Melgarejo, ya les estoy diciendo que es blanco, pues en la pregunta, ¿no es cierto? Entonces nos dicen así, que las costillas es nada más que como una prolongación de las vértebras, por lo tanto el origen de las costillas es también mesodermo paraxial. Pero, hablando del esternón, es diferente. El esternón nos dicen que para empezar se va a formar a partir del mesodermo somático, o si quieren ustedes de la hoja somática del mesodermo lateral, es lo mismo, ¿no ven? ¿Cómo se va a formar? Se va a formar de inicio como dos laminillas externales que después se van a unir y van a formar una sola estructura, ¿sí? Conformando así la parte del manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Además, las carillas para la articulación con las costillas, ¿sí? Entonces hemos visto la columna, las costillas y el esternón. Pues hemos terminado el tronco. Nos faltaría ver las extremidades, ¿verdad? Las extremidades se estarían formando aproximadamente a partir de las 4 semanas de vida, del embrión. Estas extremidades van a aparecer de inicio solamente como unos esbozos que se forman a partir de lo que viene a ser las paredes corporales. Se me ha colgado. No sé qué viene. Ahora sí. Ahí está. Fíjense, a las 4 semanas, entonces aparece así como unos esbozos. Aquí se va a formar la extremidad superior y aquí la inferior, ¿sí? Esta parte también no se entiende muy bien en su libro, así que quisiera que por favor presten atención. Tenemos el esbozo de la extremidad superior, ¿sí? Y por fuera nos dicen que en la superficie de esta extremidad vamos a tener un epitelio que está revestido, que es un epitelio cúbico, al que nosotros vamos a denominar como células de la cresta ectodérmica apical, ¿ya? Este es el esbozo
y en la superficie del esbozo está este epitelio cúbico que se llaman células de la cresta ectodérmica apical. Mientras eso está sucediendo en la parte externa, internamente en este esbocito vamos a encontrar unas células aquí que se denominan mesenquimatosas, y aquí viene algo interesante que nos dicen que estas células de la cresta ectodérmica apical van a estimular a estas células mesenquimatosas para que éstas sigan proliferando, y de esa manera el miembro siga creciendo, ¿sí? Entonces, las células de la cresta ectodérmica siguen aquí y cada vez así van estimulando a estas mesenquimatosas para que siga creciendo el miembro. Pero hay una cosa muy importante que nos menciona, que dice que estas células de la cresta ectodérmica apical logran seguir estimulando a estas células mesenquimatosas, pero a las que están cerca. A las que aparecieron de inicio ya no las pueden estimular porque están lejos. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que estas que han aparecido de inicio se empiezan a organizar para formar los huesos y los músculos, ¿sí? Y así va creciendo el miembro hasta que al final de la sexta semana aproximadamente ha crecido, y aquí al final ha formado una especie de placa, como pueden observar aquí en esta imagen. Todo esto es el miembro y aquí al final la plaquita, ¿sí? A lo que nosotros denominamos como etapa de paleta de remo, porque es parecida a esas paletas para remar, ¿no es cierto? Todo esto es rectito y aquí la plaquita. Una vez que ha llegado a esa etapa, nos dicen que aquí en la placa aparecen 4 surcos. 1, 2, 3, 4 surcos. Y que a nivel de esos surcos, las células después empiezan a degenerar, o sea, mueren las células y por lo tanto se realiza la separación de los deditos, ¿sí? Y después de esto ocurre que aquí se empieza a formar un anillo constrictor, a partir del cual se va a formar la articulación de la muñeca. Aquí aparece otro anillo constrictor, a partir del cual se va a formar la articulación del codo. Y así va a quedar entonces formada la extremidad superior e inferior, aproximadamente hasta el final de la séptima semana, ¿sí? Pero hay todavía un otro detalle que hay que mencionar. Nos dicen que si bien ambas extremidades superiores e inferiores se están yendo desarrollando al mismo tiempo, pero nos dicen que la primera en terminar de formarse es la extremidad superior, y 1 o 2 días después termina de formarse la inferior. Y otro detalle también, que cuando se han formado las extremidades superiores, de inicio estas se forman en la parte media del cuerpo. Entonces, después de haberse terminado de formar, estas extremidades superiores van a sufrir una rotación de 90 grados en sentido lateral. Por eso que tenemos los brazos en las partes laterales del cuerpo. Y en las extremidades inferiores ocurre al revés, que de principio están hacia afuera, lateralmente. Por eso las extremidades inferiores tienen que también sufrir una rotación de 90 grados, pero en sentido medial, y de ahí que al final queda en la parte media del cuerpo, ¿sí? Y nada más en relación entonces al sistema esquelético. Hemos hablado sobre la formación de la cabeza, el tronco y finalmente las extremidades. ¿Alguna pregunta o duda respecto a este capítulo? ¿Nada? ¿O se les ha explicado bastante bien que han entendido todo? ¿O se me han dormido y no me han entendido nada? Hay las dos posibilidades, ¿sí? Por eso no preguntan.